este programa donde qué hacíamos en este programa en el que tenemos absolutamente las novedades científicas, todas las investigaciones, las respuestas a todas las dudas que tenemos en este tiempo tan particular que todavía nos sigue acompañando, ¿no? Así que queremos saber más. Como decía recién a los chicos y les comentaba, con investigadores de distintos lugares del mundo, de Argentina, los mejores, y de la mano del doctor Claudio Sim. Gracias, muy mal. Y de Roberto Debac, por supuesto. Intentamos solo eso, darle la mejor información disponible, posible. Sepan ustedes que la medicina no es una ciencia exacta, lo saben por supuesto ya, y que es muy dinámica y es una ciencia especulativa, motivo por el cual lo que hoy puede ser una verdad, mañana puede serlo a medias, y viceversa, lo que mañana es una verdad a medias, hoy puede ser una verdad absolutamente irrefutable. Todo cambia permanentemente. Todo cambia. ¿No? Por eso es interesante estar acá compartiendo las novedades. Y por eso le pedimos que si hay alguna duda busque una segunda opinión. Nosotros somos su segunda opinión. Por ese motivo vamos a establecer algunos canales de comunicación para que precisamente se pueda concretar esa segunda opinión. Pueden hacerlo al hashtag Más Salud en redes sociales, así que @LaNaciónMás, hashtag Más Salud, ahí ustedes pueden compartir con nosotros las preguntas y nosotros vamos a tratar de darles respuestas. Sí, porque le preguntan a Mariana por redes para que nos pregunten a nosotros, así que tratemos de concentrarnos. Acá estamos dispuestos a contestar lo que se pueda contestar y lo que no, lo averiguamos. A mí no me molesta igual, doctor, que me pregunten todo lo que quieran, que me contacten, y por supuesto las comparto con ustedes. Dale, arranquemos con la primera fotografía. Foto. Por supuesto, la fotografía que estamos viendo es de la reina Isabel II, que tiene 94 años. Acaba de perder a su marido, el duque de Edimburgo. Su roca, ¿no? Y el príncipe real, su roca, su sostén. Después de 70 años de casados, claramente es una montaña más que una roca. Una montaña, tal cual. Y la señora la mostramos por dos motivos. Primero, para, por supuesto, mostrarles el duelo que tiene por haber perdido a eso que Mariana llama su roca. Y la segunda, para que vean que siempre usa barbijo. Da el ejemplo, ¿no? Esto no es menor. Usted dirá, pero qué detalle tonto, ¿no? En un contexto así. No, pero para nosotros no es un detalle tonto. Para nosotros es un detalle muy importante, que cualquier personalidad en el mundo, aún la reina de Inglaterra, después de tantos años de ser monarca, etcétera, use barbijo todo el tiempo y le muestre a la gente, le muestre a la población, le muestre a su pueblo que el usar barbijos es una de las estrategias más importantes para controlar el coronavirus. La señora está vacunada, la señora tuvo algún conato de COVID, pero sigue usando barbijo. Esto no implica un reproche. Nosotros vamos siempre por lo positivo. No nos interesa quién lo usa y quién no. Interesa, acá en el país, interesa que la gente que tiene una imagen pública muy importante, muy trascendente, que puede ser arquetipo, que puede ser modelo, use las medidas de precaución adecuadas para que nadie corra riesgos. Porque tiene una gran responsabilidad, ¿no? Una persona que está frente a una población, por ejemplo, ¿no? Un presidente, un ministro, tiene una gran responsabilidad. Roberto Debac. ¿Cómo le va, Roberto? ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos otra foto, doctor, ¿o no? A ver, sí, la podemos ver de acá, no hay ningún problema. Ah, bueno, muy bien. Esa no hay que tocarla, así que la vamos a explicar. La dejamos ahí. Bueno, buenas tardes. Esta es una foto que muestra algo que pasa en la sangre, y entonces vamos a analizar también durante el programa estas comunicaciones científicas que hay acerca de las probabilidades de algunos efectos adversos que ocurren en el mundo real en fase 4 con alguna de las vacunas. Lo que ustedes están viendo, digo para describirlo, lo que ustedes están viendo en este momento, ese acúmulo de bolitas rojas, es un coágulo de sangre. Es un coágulo hecho por glóbulos rojos, por supuesto, y plaquetas que se apelotonan, y lo que ustedes ven alrededor de esa mancha central, de ese núcleo central, es la pared del vaso, la pared de una arteria. Le estoy mirando, por eso no miro la cámara, estoy describiendo la imagen. Ven, digamos, lo que bordea ese núcleo central, perfecto, ahí va. Eso es una arteria en contexto, amplificada 250.000 veces, y dentro hay algo que, como una especie de bollo, de madeja. Eso es un coágulo. De esto se tratan los efectos adversos que algunas vacunas provocan, como decía Roberto, que no solo es AstraZeneca, si bien AstraZeneca provoca este tipo de fenómenos en una proporción mayor, pero también ocurrió con Pfizer, también ocurrió con Johnson y Johnson, está ocurriendo con algunas vacunas, y vamos a intentar explicar por qué ocurre esto. De todas formas, lo más importante que ustedes sepan
que esto tiene explicación y que tiene que ver con algo que se llama farmacovigilancia. Cuando un producto entra, vacuna incluida, entra en fase 4, ocurren muchas cosas que antes no ocurrían en fase 3, que es más controlada, y los médicos tenemos la obligación de informar cada efecto adverso para que la autoridad regulatoria establezca si está vinculado o no con la aplicación del fármaco, en este caso con la aplicación de la vacuna. Sí, sin ninguna duda, esto es el mundo real, esto es absolutamente dinámico y es lo que vamos a hablar durante el día de hoy, además de algunos temas que han, durante la semana, que han sido comunicados y que las personas y la comunidad científica está muy alerta en el mundo, en Latinoamérica, en Brasil, en Uruguay y en Argentina, que son acerca de las variantes. Las variantes también, que nos tienen ahí con muchísimas dudas, ¿no? Que no sabemos si este crecimiento de casos en la Argentina también tiene que ver con eso. Es una de las dudas que yo tengo al menos, aunque dicen que no tiene tanta circulación aún comunitaria o que no está comprobada, ¿no? Otro de los temas que nos preocupan tiene que ver con la salud emocional, ¿no? Cómo soportamos la incertidumbre o que nos genera esta nueva ola de pandemia en Argentina y en el mundo, que también está adecuándose a nuevas restricciones en muchos lugares, a pesar de la vacunación. La gente pregunta muchísimo, pero muchísimo acerca de las alergias. Soy alérgico a tal cosa, ¿me puedo vacunar? Soy alérgico a tal otra, ¿puedo vacunarme? Les vamos a contestar aquí. Roberto va a contestar además con un testimonio de una paciente, una segunda opinión que tuvo, que vale la pena que ustedes lo vean porque es muy simpática, muy agradable y pone exactamente en marco de referencia qué le preocupa a la gente. Porque nosotros los que queremos pescar permanentemente en términos más concretos imposibles es qué le preocupa a la gente. En lugar de hablar de entelequias, de desarrollo futuros de aquí a 50 años, como hoy apareció en un portal un medicamento antiviral de Merck Pandom, que vamos a conversar en un rato con Cingolani, y esto va a ser muy bueno para el año 2028. Para el 2028 espero tener resuelto este problema, de tal modo que eso no va a servir. Pacientes ambulatorios, ¿qué pasa? Es un tema ese, perdón, ¿no? Pero digo, es un tema porque ¿cómo tratan a las personas que están en su casa con síntomas de coronavirus? ¿Cuándo? ¿Cuál es el momento? ¿Y qué pasa con los contactos estrechos? También, ¿Qué claro. recomendaciones tienen que recibir? Y además, un aspecto importante es poder transmitir a la comunidad cuáles son las alertas, o sea, cuáles de un paciente que está bien en su casa, pero cuándo se tiene que preocupar y con qué signos se tiene que preocupar y en qué momento. Eso vamos a tratar de transmitirlo con un experto internacional para ver también qué se hace en otros países. Veremos entonces qué nos contesta, ¿no? Porque uno tiene que estar alerta si también está en su casa y saber cuáles son los signos para salir corriendo, digamos, a consultar in situ en algún lugar, ¿no? Antes de presentarlo a Oscar, perdón, Mariana, sí. un segundo, porque quiero mandarle un mensaje a un amigo. Bien. A un amigo que yo quiero mucho, estimo mucho y respeto mucho sobre todo, que necesito que se haga un par de controles. Les lo digo ahora porque acabo de recibir la información. Necesito que se haga una tomografía, él sabe a quién me refiero, que se haga una tomografía y que confirme si si lo que tiene está vinculado o no con el COVID. Así que, hermano, por favor, anda a controlarte. Ahora sí. Vamos a hablar de variantes, ¿no? Decía Roberto de Bach que íbamos a hablar de variantes y de cuáles son, digamos, lo que está sucediendo en el mundo. Y para eso vamos a comunicarnos con Oscar Cingolani de la Universidad Johns Hopkins. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Oscar. Oh. SOS. Ahí está, ahí Houston, está. estamos en problemas. No. Espero que no. Hola, ¿qué tal, Mariana? ¿Qué tal, Claudio y Roberto? ¿Cómo están? Hola, Oscar. Yo contenta de verte. Igualmente. A Oscar, buenas tardes, Oscar. A Oscar ya podemos decir entre nosotros con Claudio, es continua durante la semana. O sea, tenemos la probabilidad y agradecemos públicamente esta probabilidad que tenemos también los médicos de poder, fuera de los momentos que tenemos en este programa, de poder estar en contacto y poder intercambiar información de Latinoamérica hacia Estados Unidos y de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Impresionante la cantidad de información, ¿eh? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Oscar, buenas tardes, ¿cómo estás? Y la primera de las preguntas es muy chiquitita, la respuesta tiene que ver con un producto de la empresa Merck Sharp & Dohme que está circulando por los medios de comunicación como una especie de milagro terapéutico porque disminuye la carga viral, etcétera. ¿Podés hacernos algún comentario? Porque estuvimos averiguando sobre eso, por favor.
Sí, de hecho es un antiviral oral que Merck lo había estado estudiando para influenza hace un tiempo, con lo cual ya lo tiene. Y lo comentamos con vos, Claudio, hace unos meses cuando salió un trabajo en animales, en hurones, que mostraba que si se lo daban a hurones contaminados con el SARS, disminuían la carga viral. Es realmente muy prometedor, una idea muy buena porque no tenemos ningún fármaco oral, pero está en fases de investigación humana aún y todavía no sabemos. Hay que esperar el reclutamiento de la fase 3 y la finalización del trial. Así que no ha cambiado mucho en el último tiempo, salvo que se ha mostrado en un fase 2 que hasta ahora la droga parece ser segura y que disminuye la carga viral en fosas nasales, como todo antiviral, que a veces lo ocurre, pero que de ahí se traduzca a efectos sobre enfermedad, síntomas o internación, todavía tenemos que esperar. Por favor, recordanos de qué genérico estamos hablando. Estamos hablando del Mulbipinovar. Mulbipinovar, exactamente. ¿Equivocar en alguna vocal? No, así va. Pero siempre pasa que puede ser que los médicos cuando damos un nombre específico de una droga, alguna letra siempre dejamos ahí en el tintero, pero en realidad cualquier producto que termine en vir debe ser antiviral, por supuesto. Sí. La verdad que es así. Así como con los que terminan en MAP son monoclonales, sí. No, quería arrancar, si quieren, con el tema de las variantes. Dale, ¿no? Está muy preocupada por las variantes, sí, así que la dejamos Oscar, a tu disposición. Estoy preocupada porque la comunidad está preocupada porque hay mucha información circulando y no sé si es tan certera, ¿no? ¿Tenemos que tener miedo a estas nuevas variantes? ¿A cuál? ¿Hay algunas más peligrosas que otras, Oscar? Yo creo que no hay que tener miedo, sí hay que tener respeto, incentivar los cuidados como todos y ustedes, los he escuchado que están insistiendo en eso. Actualmente se está genotipificando mucho más que antes y por ende se están prestando atención a muchas más variantes. Hoy por hoy, la variante que más preocupa lejos es la originalmente descrita en el Reino Unido, la B117, porque sabemos que es 60-70% más transmisible, 30-40% más letal y es responsable de la ola que hemos tenido acá en Estados Unidos y que ha sufrido Europa. Las otras variantes que preocupan principalmente son la P1, que es la que ya sabemos descrita en Japón de viajeros de Brasil, de Manaus, y la B1351, que es la sudafricana. Esas todavía no hay muchos datos acerca de la agresividad y del contagio, pero sí hay algunos datos de que posiblemente sean un poquito más esquivas a la inmunidad, con lo cual el foco de atención está representado por eso. En Estados Unidos tenemos variantes B1, tenemos variantes sudafricanas, todavía no se han diseminado, y así todo la que más nos preocupa es la B117, que yo no tengo información, Claudio y Roberto deben saber más, pero estoy seguro que debe ser la variante que por ahí más debe estar circulando, más allá de la variante original, en Argentina también. Lo que pasa con Argentina es que van a sufrir indefectiblemente, como ya lo viene anunciando Roberto hace unas semanas, un derrame de Brasil por la cantidad de casos que tiene con variante P1. Así que vamos a ir aprendiendo más cada día acerca de esa variante. Si me permitís, Claudio y Mariana, Oscar, te hago un contrapunto de lo que ocurre ahora en Argentina. Es decir, no tenemos, más allá de los datos del proyecto País, que fue hace algunas semanas, en el cual teníamos una circulación comunitaria no intensa, pero no tenemos muchas dudas que la intensidad y la velocidad explosiva posiblemente esté dada por esto que comentás, es decir, por la variante del Reino Unido, que en este derrame lo que hace es, creemos que en los próximos días el proyecto País, estuvimos tratando con Claudio de poder contactarnos para poder que nos den, Instituto Malbrán y Proyecto País algunos datos más. Pero lo que presumimos desde la ciencia es que esta explosión en la transmisión no es solo
con las variantes originales de Wuhan, sino que tienen que ver con esto que decís del Reino Unido. La del Reino Unido es la que se considera que tiene más, digamos, transmisibilidad en este momento, más peligrosidad. Y después quería preguntarte qué es Proyecto País. Perfecto. Bueno, la transmisibilidad, tanto la variante de Manaos como la del Reino Unido, han demostrado que son Estamos hablando, son perdón, digo para poner a la gente en contexto. P1 es Manaos, B117 sí, es por Reino eso a veces lo referencio, que si bien en los próximos meses o en las próximas semanas se van a cambiar la nominalización, sí, pero todavía sí, pero por ahora hoy permítannos mostrarlo a través del país en el cual fue el origen. Entonces, la del Reino Unido sí, alta transmisibilidad y produce estas cuestiones explosivas, además de, como dijo Oscar, de producir las infecciones también en los más jóvenes. Y el proyecto País, que bueno, también Oscar lo conoce, es un proyecto de unos investigadores que provienen de la biología molecular, que son biólogos, microbiólogos, y que hicieron una red nacional donde analizan en diferentes partes del país la circulación en proporciones hoy por hoy pequeñas de lo que circula, pero nos dan una cierta información. Me gustaría, antes de pasarle la palabra a Oscar, recordar dos cosas. Primero, intentamos comunicarnos vía la producción, por supuesto, con el Proyecto País, con la gente que conforma el Proyecto de País y con la gente que forma parte del directorio del Instituto Malbrán, del Anlis Malbrán, y no tuvimos respuesta. Así que, dado esto, seguiremos insistiendo, por supuesto, para que vengan al estudio, nos cuenten exactamente de qué se trata. Pero hasta ahora, la variante que predomina en Argentina es la Wuhan, la variante silvestre, la B111. La variante que sigue seguramente es la B117, que es la variante inglesa. La siguiente debe ser la P1, o variante Manaos. Y la pregunta que le quiero hacer a Oscar es, hay ya establecido una variante chilena, hay otras dos variantes brasileñas. ¿Es posible que haya una variante argentina? Sí, es una muy buena pregunta. Por supuesto es posible y ahora, hoy por hoy, y esto es algo que evolucionó en las últimas 48 horas, el gobierno americano está muy preocupado precisamente por los países que tienen escasas vacunas, que tienen mucha circulación viral, y sabemos bien que la circulación viral, el que el virus salte de persona a persona, es un caldo de cultivo ideal para que el virus mute. La variante chilena tiene mucho en común con la B117 y con la P1, con lo cual está bajo los ojos de la lupa. Nosotros en Estados Unidos tenemos una variante de New York y otra variante de California. La cual estamos prestando muchísima atención, porque aparentemente estas variantes ahora, a diferencia de lo que era el virus hace 6 meses, están haciendo mutaciones todas muy cerquitas en ese sitio de unión de la proteína S con la célula, con lo cual prestamos atención a eso. La buena noticia, y esto es para decir algo positivo, es que cada vez hay más datos sobre las vacunas siendo efectivas y sobre la inmunidad siendo efectivas para la B117 y para la P1. Hasta ahora preocupa mucho. Sí. ¿Todas las vacunas? Bueno, no todas las vacunas, no tenemos datos de todas las vacunas. Sí tenemos datos de Pfizer, tenemos datos de Moderna, tenemos datos de Johnson & Johnson y tenemos datos de AstraZeneca. Y hay algunos datos que van a salir próximos sobre la Sinopharm, que aparentemente también sería efectiva para la B117, aunque todavía esos datos no están disponibles. Si me permitís, sí. Hay un dato que no se habló mucho en los medios, y no es un dato menor el que dice Oscar acerca de la preocupación de los Estados Unidos, y sé personalmente, y Claudio también lo sabe, del esfuerzo que está haciendo Oscar a través de diferentes redes de contactos en los Estados Unidos para que visualicen también autoridades esta problemática. En los últimos días, bueno, ustedes se enteraron de un almirante que ha venido a la Argentina, que es del Comando Sur. Les cuento que es el Comando Sur a mis perspectivas. Hace 3 años en la Florida International University recibí una conferencia y algún entrenamiento acerca de qué era el Comando Sur. Y el Comando Sur es
un comando militar que mira hacia América Latina y hacia el Caribe en 3 tópicos. Un tópico que tiene que ver con el narcotráfico, el otro tiene que ver con el delito y el tercero con la sanidad. Estados Unidos es un país que mira la sanidad global, la salud global, para también protección de las poblaciones de los Estados Unidos. No es menor... Este punto es muy importante. Este Comando Sur, hace este monitoreo de salud en Sudamérica porque si eventualmente estamos en una situación, muy complicada que comentaba recién Oscar. Tenemos poca gente vacunada y muchas variantes circulando. Exacto. Esto significa que es un caldo de cultivo para nuevas variantes mucho más poderosas que pueden volver a Estados Unidos a enfermar norteamericanos. Por ende, tienen que tomar medidas para evitar que esto ocurra. Y de paso, nos beneficiamos porque nos van a mandar vacunas. ¿Estamos hablando de Latinoamérica? Latinoamérica Sí. también que de Latinoamérica no solo vaya a Estados Unidos, sino también haga un efecto global. Digamos que el epicentro en este momento donde más casos hay es en Latinoamérica, ¿no? Podríamos decir. Y donde menos controlado está porque hay menos vacunas. 650 millones de habitantes y uno también hace sus esfuerzos que no son conocidos, pero sí he tenido un relacionamiento con autoridades diplomáticas de los Estados Unidos para poder transmitirle a las autoridades que llegaron en estos días y que van a llegar en las próximas semanas para poder hacer un análisis de las variantes y que intervenga también el Proyecto País y el Instituto Malbrán en transmitir ese conocimiento, porque como dijo Claudio, la necesidad, y como dijo Oscar, la necesidad de vacunas podría acelerar entregas o facilitar vacunación para que se logre una tasa rápida de vacunación en Argentina. ¿Por qué? Sencillamente porque si no circula el virus, no se transmiten las variantes y no se produce lo que dijo Claudio, que son nuevas variantes. No sé si coincidís, y bueno, quiero hacerlo público. Una gran noticia. Claro, nos van a mandar, Oscar, en concreto, ¿nos van a mandar vacunas? Sí, el tema es cuándo. Hay un grupo, el grupo este que yo me vengo reuniendo hace un año de Hopkins, hay 2 personas que fueron llamadas como asesores del gobierno por la nueva administración, y el tema que tocamos hace 2 días fue precisamente ese, y hay un montón de esfuerzos para tratar de promover eso. Ya lo entendieron, el gobierno lo entendió, sabe que esto no es una cuestión de simplemente ayudar al otro, sino de cuidarse ellos mismos para que no vuelvan, como bien dicen ustedes, variantes resistentes. Sé que hay muchísima gente, como dijo Roberto, empujando para el mismo lado, inclusive el gobierno está con gran interés de fortalecer esas relaciones y de estar abierto a recibir vacunas, y bueno, esperemos que los planetas se alineen. Por supuesto que es difícil abrir el juego en un momento donde hay un resurgimiento de casos y nadie sabe bien qué va a pasar, entonces la gente tiende a guardar vacunas, pero nosotros estamos entrando en una era mejor, salvo un par de estados, en una meseta de casos y con un ritmo de vacunación muy grande y muchas vacunas disponibles, así que deberíamos abrir el juego cuanto antes. Me quedan algunas preguntas pendientes. Última pregunta. Me quedé ahí cuando hablaste. Porque estamos hasta la 1:30. Claro, estamos hasta la 1:30, tenemos tiempo, pero acá me dicen que, bueno, pero quería la última pregunta, Oscar. Hablaste de las mutaciones, ¿no? Y a mí siempre me llama la atención que puede entrar una variante en un país y cambiar a otra, ¿no? Y eso, ¿cuál es? ¿Cómo se maneja? ¿Por qué sucede? ¿Cómo se puede frenar o es infrenable? No, eso no es infrenable. El virus, todos los virus mutan, y como un virus hace una copia de otro virus, cada vez que se copia, se falla en el colorcito de un aminoácido. Son mutaciones por lo general espontáneas. Han ocurrido miles de mutaciones desde que comenzó la pandemia. Lo que importa es el lugar de la mutación. Entonces, cuando hay variantes de preocupación, como se llaman acá, se les presta atención por el sitio en que ocurre la mutación. Pero no hay que volverse muy loco con las mutaciones. Las mutaciones van a seguir ocurriendo, simplemente los científicos van a tratar de identificar aquellas que posiblemente sean de interés o de preocupación,
Y la mejor manera de evitar eso es cuidarse y que se transmita menos virus. Bien. Esa es la mejor manera. Oscar, pero las variantes es una preocupación regional. Absolutamente. Hoy compartimos a la mañana temprano con Oscar esta información. Por Cerramos ejemplo, el 10% de la circulación de las variantes en Cuba son variantes de Sudáfrica. Entonces ellos también hay una cuestión regional que genera una preocupación. Listo. Oscar, ¿alguna respuesta a este comentario? No, ya lo estuvimos discutiendo con Roberto y estoy de acuerdo. Gracias, Oscar. No se propague. Gracias, Oscar, y no nos dejes. Chao, Oscar. Gracias. Roberto. En las últimas semanas, con el advenimiento de la vacunación y con la vacunación de las personas a diferentes grupos en la Argentina, aparece los miedos de las alergias. Entonces, realmente me hace acordar alguna vez cuando hace muchos años tuve un paciente, por ejemplo, en el consultorio que me dijo, bueno, usted salió, me acuerdo que era en el Diario de la Nación, hace más o menos, estábamos hablando hace 15 o 20 años, estábamos muy activos con el doctor Estambulián trabajando. Y entonces viene el consultorio y dice, mire, usted en el Diario de la Nación del domingo dijo que en la Argentina hay 2 alérgicos mayores al huevo. Me quiero presentar. Y la verdad que cuando analicé, dos alérgicos mayores al huevo, o sea, la alergia mayor que produce anafilaxia al huevo en la Argentina sobre 40 y pico de millones de habitantes está entre 2 y 3 alérgicos mayores. Entonces, antes las vacunas antigripales decían, si sos alérgico al huevo, como se fabrican en embriones de pollo, decían, bueno, entonces una vez conté que la incidencia de las personas, la cantidad de personas eran 2. Y entonces vino uno al consultorio de Estambulián y me dice, mire, yo me quería presentar porque usted dijo que hay 2, yo soy 1. Cuando analicé no era alérgico, tampoco era alérgico a las ovoproteínas, sino que era alérgico a algunas cuestiones que tenían que ver con la carne, etc. Pero ahora pasa lo mismo con estas nuevas vacunas. Y yo quisiera primero... Un minuto antes, sí, porque para aclarar a la gente, discúlpame la interrupción, pero les recuerdo que la vacuna antigripal se hace con huevo de gallina. Cada vacuna es un huevo embrionado, se inyecta en el huevo embrionado los principios y ahí se fabrica dentro del huevo la vacuna antigripal. Ahora ya no, hay muchas vacunas que no lo hacen, pero de todas formas es una vieja historia esto del huevo y la vacuna. Por ahí tenía una fotografía, creo que le mandé a Lucía, donde ustedes ven un huevo que está siendo inyectado con los principios activos para que se genere la vacuna. Para la próxima vuelta se lo vamos a mostrar. Sí, y ahora se están probando algunas para el coronavirus. Y ahora que estamos en este programa que es pura actualidad y dinámico, y como dice Mariana, ahora se está viendo que también esa antigua manera de fabricar técnica podría también ser utilizada para algunas nuevas vacunas proteicas. No quiero desanimarlos ni mucho menos, pero les recuerdo que no van a encontrar huevo de gallina. No va a haber suficiente cantidad, te lo digo en serio. Para producir. Bueno, hoy el tema lo conozco bien, sí. y ya hay poco huevo de gallina, por las dudas, para producir vacuna antigripal. Así que un día les cuento otro día les cuento la historia de lo que son las granjas alrededor de las fábricas de vacunas. Yo tengo podemos hacer alguna nota internacional acerca de esto. Bueno, volvamos a las alergias. Entonces ahora las personas están muy preocupadas porque tuvieron una alergia a un alimento y piensan que no se pueden vacunar. Y entonces yo quisiera mostrar este video de una paciente que me dio su autorización, que después le voy a decir qué adjetivo le pongo, pero se llama Hilda. Veamos el video. Buenas noches, doctor Deva. Usted ya me conoce, me llamo Hilda Trípoli, tengo 85 años y padezco de una severa medicamentosa alergia a la dipirona y a los derivados de la dipirona. Tengo asma hace 30 años y padezco hace 9 años de una diabetes tipo 2. Yo antes había consultado al alergista y me había dicho que era arriesgado vacunarme por la alergia severa que yo tenía. Pero después el neurólogo me mandó un audio a mi hija, me dijo que me tenía que vacunar. Pero yo decidí consultarlo a usted, en la cual estoy tan agradecida que usted me dijo, no, Hilda, se tiene que vacunar. Me vacuné el 27 de marzo en la Usina del Arte
y tengo fecha estimativa el 17 de abril para la segunda dosis. Genial, total. Desde ya, doctor Debat, muchas gracias y nos encontraremos después de la segunda dosis. Muchas gracias. Muy bien. O sea que bueno, el adjetivo es divina. Hilda, Divina. sos divina. Nos enamoraste en el consultorio a todos y a mí personalmente. Y quiero decir que no es solo una recomendación, sino fue un análisis específico de ella, porque tenía muchos factores de riesgo, tenía edad, tenía diabetes, había tenido la alergia mayor, pero ninguna de las alergias relacionadas con la probabilidad de una vacuna. Pero igual tuvimos precauciones, pudimos hacer el seguimiento, se fue a un lugar donde ella pudimos ver que tenía el sistema para reaccionar frente a el sistema médico para reaccionar frente a una reacción adversa, y se vacunó sin ningún problema. ¿Estos estudios se hacen antes para saber si podés darte la vacuna, o directamente probar la vacuna y, como vos decís, estar contenido ante cualquier reacción adversa? Hoy las reacciones alérgicas a productos alimenticios no contraindica ninguna vacuna. Solamente debe tener precaución y debe consultar previamente las personas que tienen antecedentes de lo que se llama anafilaxia a las vacunas, a algún efecto adverso severo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son? Son personas que han comido algún alimento o han recibido algún medicamento y terminaron siendo hospitalizadas o atendidas médicamente porque la reacción fue severa. Después el resto no hay contraindicación y no hay precaución, solamente ese número Roberto, de personas. Yo también estoy encantado, por supuesto, con el video, no hay ninguna duda, pero solo para aclarar y para no generar más confusión, porque nosotros recomendamos que usted consulte, y resulta que usted consulte y el médico A le dice una cosa, el médico B le dice otra, el médico C le dice otra. Como norma general, no hay ninguna contraindicación para vacunarse si uno tiene antecedentes alérgicos con las vacunas que tenemos acá en Argentina. De todas formas, el recaudo es: cualquier efecto adverso de ese tipo ocurrirá dentro de los 15 minutos /20 siguientes a la vacuna. Y usted, después de vacunarse, tiene que quedarse media hora sentado en una silla esperando a que aparezca algo en un lugar donde hay un médico que eventualmente pueda atenderlo. Así que no tenga ningún temor. No hay ninguna reacción, en Argentina no hubo hasta ahora ninguna reacción alérgica que tuviera que ser atendida. Motivo por el cual le ruego que se vacune, dada la escasa cantidad de vacunas que hay y dada la peligrosidad de lo que significa el COVID-19 en Argentina. No hay ninguna contraindicación, salvo una anafilaxia severa, digamos. Si usted alguna vez tuvo una alergia que terminó internada en un hospital, la verdad que eso sí. Perfecto, entonces, en conclusión, las vacunas son seguras, las alergias no es un problema alimenticio previo a la vacunación, así que sea confiada en la vacuna y tomémosle confianza cada vez más a la vacuna. Y muchas gracias, Silvia, realmente tu testimonio, sos una divina. Tiene razón, Roberto, no hay ninguna duda. Bueno, vamos a ver, otro tema que nos preocupa y muchísimo, es el tema del exceso de peso y la obesidad y el COVID. Acá hemos comentado ya en una cantidad importante de veces que claramente el exceso de peso es un factor de riesgo adicional. Que los que son gordos o tienen exceso de peso o son obesos, en general la pasan peor cuando tienen COVID que aquellos que no lo son. Pero el punto es, bueno, si uno está gordo ahora, ¿cómo hace para bajar de peso en 10 días o en el tiempo que fuere ante la posibilidad de tener COVID, la enfermedad COVID? Motivo por el cual nos pareció que era prudente contactar a una nutricionista, que es la doctora Rosa Labanca, que fue presidenta de la Sociedad Argentina de Obesidad, para que nos cuente un poco de qué se trata esta historia de ser obeso y el riesgo y eventualmente cómo se puede resolver el tema. Todo tuyo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rosa? Encantada. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo estás, Rosa? Muy bien, gracias. Muy bien. Vacunado. Bien. Ahora no se dice muy bien si dice vacunado o no vacunado. La respuesta es esa. Yo estoy vacunado ya. Yo no. Yo con una sola dosis todavía. Yo también con una, pero para mí me alcanza porque tuve COVID. Perdonen ustedes este diálogo familiar, pero
vamos a tener que saludarnos así. ¿Cómo estás? Bien, vacunado. Igual, independiente de las... buenas tardes, Rosa. Independientemente de las vacunas, lo que ustedes están viendo es que estamos a 2 metros en el estudio. Y con el barbijo cámara. Y los invitados están siendo remotos. O sea, estos son protocolos de seguridad también para la atención. Pregunte, doña Mariana. ¿Qué tal, Rosa? No, quería preguntarte para arrancar, la obesidad versus el COVID, ¿no? ¿Cómo reacciona un organismo que tiene sobrepeso cuando el virus entra en su cuerpo? ¿Y cuál es la defensa que tiene? ¿Cómo puede sobrellevarlo, no? Bueno, un poco tu pregunta, quiero poner un poco al día la situación de la obesidad. Y quería comentarles que desde el año 2005 al 2018, que en estos 13 años, la obesidad aumentó un 74%. ¿74? En los adultos. 74% en los adultos. Esto es de bastante gravedad. Y también la obesidad infantil, junto con Chile y con México, somos el país que más niños obesos tenemos. Y eso está vinculado en gran parte al mayor consumo de ultraprocesados, que no nos favorecen con el peso y tampoco nos favorecen si tenemos un... Rosa, ¿qué es un ultraprocesado? Bueno, un ultraprocesado es un producto no natural elaborado por la industria que viene empaquetado y que tiene como una fórmula química, donde ahí tenemos todos los aditivos, los saborizantes, una serie de sustancias que son excesivas y que no son convenientes para la salud porque son proinflamatorias. Entonces, lo mejor es comer alimentos caseros, alimentos naturales, que esa sería la alimentación que después vamos a comentar, que es la más conveniente para el paciente obeso. Frutas, verduras. Bueno, si nosotros nos alimentamos con todo lo que no son ultraprocesados, es decir, comidas como por ejemplo frutas, verduras, los pescados que tienen omega 3 y que son antiinflamatorios, las carnes, todos esos alimentos mejorarían todo el proceso inflamatorio que ya tiene el paciente obeso, porque el paciente obeso no es solo que tiene corpulencia y tiene kilos de más. Todos ya sabemos a esta altura que es un proceso inflamatorio donde estos adipocitos segregan sustancias que son citoquinas que inflaman todo nuestro organismo. Y el COVID empeora con este proceso también esta inflamación. Rosa, si la acentúa, sí. No, perdón, entendí perfectamente, pero quiero saber, ¿por qué motivo los adipocitos generan estas sustancias inflamatorias, proinflamatorias, llamadas citoquinas? ¿Por qué motivo el obeso o la persona excedida de peso es un inflamatorio crónico? Y la pregunta siguiente es, entonces yo tengo, si estoy gordo, tengo que tomar antiinflamatorios toda la vida. ¿Eso sirve? No, lo que sirve es desinflamarse con una alimentación antiinflamatoria. Ah, perfecto. Uno de los factores que interviene en el proceso inflamatorio es la insulinoresistencia, que es como la base de la cual nos tomamos para que ese adipocito tenga más predisposición a la inflamación y segregue sustancias que son inflamatorias, como todas estas citoquinas que ya conocemos. Y también actúa en la barrera inmunitaria, ¿no? Claro, entonces hay también una disminución inmunitaria vinculada a este factor. Ese es el tema entonces, que si yo tengo sobrepeso, tengo menos inmunidad. ¿Sería así? Exactamente, y Rosa, el impacto también en la flora intestinal, en esto que a veces se habla y que no se entiende bien de la microbiota, ¿también interviene esto en el aspecto inflamatorio crónico que después produce deterioro de las células del organismo en los pacientes obesos? Sí, totalmente de acuerdo. La microbiota intestinal es muy importante y nosotros la mejoramos con una alimentación natural. Volvemos a lo mismo. Todo lo que tiene que ver una alimentación natural mejora la microbiota intestinal y favorece el bienestar del organismo. Así que eso es así, ¿no? Una cosa que quería decirles, que me parece que es muy importante, es que lo que podemos hacer con el paciente con COVID, sobre
todo en los primeros tiempos, es que coman más espaciados. Está bien demostrado que cuanto más espaciado comemos, más horas entre comida y comida, la insulina baja. Entonces tenemos que lograr bajar esos picos de insulina cada vez que comemos. Y además tratar de comer alimentos que no aumenten demasiado la insulina. Es decir, disminuir básicamente los hidratos de carbono y dentro de estos, sobre todo, los hidratos con grasas que tienen los ultraprocesados. Eso sería una manera de mejorar lo que podemos mejorar con la alimentación. Rosa, está clarísimo. Entonces, espaciamos las comidas y usamos menos harinas y usamos más alimentos naturales para reforzar el flora intestinal o probióticos, de alguna manera. Ahora, o probióticos, sí, obvio. La gente obesa o con exceso de peso, ¿tiene que vacunar, tiene que recibir una tercera dosis de la vacuna? ¿Está bien con el esquema que tenemos hoy en la propuesta sanitaria? ¿Tiene que tomar algún recaudo adicional? Por ejemplo, ¿tiene que asociar la vacuna a algo para poder reforzar la respuesta? Bueno, nosotros sabemos que las vitaminas, sobre todo la vitamina D, influye, por supuesto, en lo inmunitario. Y cuando tenemos un valor de menos de 20 nanogramos por mililitro, posiblemente nuestro sistema inmunitario esté disminuido. Es decir, que es conveniente que agregue, siempre y cuando su médico se lo indique y tenga la vitamina D baja, porque sabemos que la vitamina D si no puede ser tóxica. Es decir, que esto hay que explicarlo, cada paciente tiene que ir a su médico. Pero las vitaminas mejoran la inmunidad. Así que eso lo podríamos tranquilamente prever y hacer un estudio y si es necesario agregarlo. Y después no me acuerdo qué le preguntaste más. No, te pregunté si eventualmente la vacuna es tan eficaz en los pacientes obesos como la vacuna en un paciente que no lo es. Bueno, esto no te lo puedo contestar mucho, pero el paciente obeso pesa más, tiene más volumen y también esto se habló con la gripe, ¿no? Como que la vacuna tal vez no sea suficiente. Por ahora no te puedo contestar eso, por lo menos yo no lo sé. Pero es un muy buen dato el que comenta Rosa acerca de las vacunas antigripales y la obesidad. Se sabe que las vacunas antigripales tendrían que tener mayor dosis para las personas que tienen mayor edad, mientras más décadas tiene una persona después de los 65 años, aparecen las vacunas que se llaman de alta dosis. Y también los obesos, porque como dice Rosa, se documentó que la vacuna antigripal en los obesos tienen menos respuesta que las personas que no tienen obesidad. Claro. Y también pareciera que, Rosa, no sé si coincide usted, que la obesidad en el hombre y la mujer, la respuesta inclusive inflamatoria es diferente, y por lo tanto también podrían responder... Es peor en el hombre. O sea, hoy se sabe que la respuesta, por ejemplo, a las vacunas, inclusive en las personas que tienen obesidad, responden mejor las mujeres jóvenes que aquellas personas obesas que tienen mayor edad, varones. ¿Cómo puedo prevenir? Yo soy obesa o obeso, y ¿cómo puedo prevenir, digamos, estar mejor parado frente a una posible infección de COVID? Actividad física, cambio de alimentación, ya lo dijimos, pero ¿cuáles son los tips que si yo soy obeso o obesa tengo que tener en cuenta hoy en pandemia porque puedo contagiarme COVID? Bueno, la primera cosa vinculada a la alimentación, que es mi tema, sería comer comida casera, comida natural, comida antiinflamatoria para nuestras arterias, ¿no? Es decir, tratar de disminuir todo el proceso inflamatorio. Eso ya lo habíamos hablado, comer una alimentación que contenga pocos hidratos de carbono, que contenga pocos ultraprocesados, básicamente comer verduras y frutas porque son buenos componentes, utilizar los pescados que tienen omega 3 que son antiinflamatorios y comer otras proteínas que también pueden ser útiles como por ejemplo el huevo o alguna otra proteína. Eso con respecto a la alimentación. Después, espaciar los tiempos de comida. Esto es muy importante porque debemos evitar los picos de insulina. Y la actividad física, por supuesto, que siempre nos va a favorecer porque también es antiinflamatoria de alguna forma, ¿no? Eso serían, digamos, espaciarlos y no espaciarlos, Rosa, y no saltearlos, o sea, hacer las 4 comidas.
recomendación de mi nutrición. Pero no hace falta 4 comidas, porque si no, no podés espaciarlo. Podés hacer 3 o 2. Los estudios, exactamente, muy bien. Los estudios actuales nos hablan de que tenemos que espaciar las comidas. Bien, perfecto. Cuanto más baja la insulina, mejor, menos inflamación. Ese es un concepto que es un poco a la inversa de lo que hablábamos antes. Claro. Pero cuanto menos veces al día comemos, mejor. Pueden ser 3 comidas. No va a pasar nada si la persona come 3 comidas al día. Y no va a pasar nada si no come hidratos de carbono en cantidad. Rosa, Roberto no está de acuerdo. No es que no esté de acuerdo. La última recomendación... Yo estoy convencido. La última recomendación de la persona que fui a hacer una evaluación específica nutricional, etcétera, me dijo, respetate tus 4 comidas. Bueno, pero sí estoy de acuerdo con Rosa. Pero a mí, Rosa, a partir de ahora 3 comidas. No, en serio, Rosa, te digo por qué. Pero tenemos que evitar los picos de insulina, esto está claro. Los picos de insulina que aparecen después de cada comida son los que generan inflamación crónica en las arterias, por ejemplo. De tal modo que yo estoy de acuerdo. Es más, cuanto menos comida mejor, trate de perder peso. Bueno, hay un investigador norteamericano que vive en Estados Unidos, que dio una conferencia en nuestro congreso ahora hace poquito, y su última recomendación, que fue un poco graciosa, pero él dijo, yo le recomendaría a mis pacientes que salgan a comprar cuando no coman antes de ir a comprar, porque el virus no tiene comida, digamos. Eso me gustó. Rosa, muchas gracias. Eso me gustó mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Menos... gusto. Y doctor, puede hacer las 4 comidas, nada de no cedas. Si hago 3 mejor. No cedas, Rosa, no cedas. Gracias, un abrazo muy grande. Bueno, repasando, vitamina D, algún probiótico eventualmente. Yo voy a hacer 3 comidas y voy a salir a comprar cuando ya no tenga nada de comida en la heladera. Roberto, y comida casera. La comida casera sin los procesados, sin ninguna duda. Yo creo que la producción tiene que tomar en cuenta estos tips y hacerlos en una placa para el próximo fin de semana, porque vamos a... Muy buena entrevista. Quiero saber más acerca de los probióticos. ¿Cómo no? Es algo que necesito conocer más a fondo, no tengo tanta información con respecto a... La semana que viene hablamos de microbiota y de probióticos. Dice la productora que nosotros tenemos más dudas que los televidentes. Claro, pero eso es muy bueno. Por supuesto, yo soy una duda caminante. Bueno, dicen que lo importante es ser curioso. Les cuento, de prebióticos y probióticos sé mucho, porque a mí el tema... Hace muchos años que vengo, lo sabe Roberto. En Italia vi en el Bambino Gesù, el hospital pediátrico de los 5 mejores de Europa, un trasplante de flora intestinal para tratar la obesidad de un chico de 5 años. Y el resultado fue maravilloso. Ya les voy a decir cómo se hace el trasplante y todo esto, pero cambiar la flora intestinal, a esto me refiero, es definitorio para el resto y para la calidad de vida. Pero bueno, esta es otra historia que vamos a tratar. Es interesantísimo el tema. Sí, hay un investigador que ya lo hemos convocado, colombiano, que se llama trabajando en esto. Eduardo López y Medina, y él es un experto en microbiota y en probiótica. Vamos a un corte ahora, y les pido por favor que te voy a, Mariana, les saco el speech a Mariana, pero que miren con cuidado, porque les vamos a presentar al televidente más joven que tiene este programa. Y es verdad, estaba mirándonos y el programa le causó esta impresión. Adelante. ¿Te olvidaste tu Voltaren? Entonces, olvídate del partido. A diferencia de los analgésicos orales, que primero pasan por el estómago, Voltaren Emulgel se aplica sobre la zona del dolor, reduciendo la inflamación y acelerando la recuperación.
Voltaren, la potencia de un comprimido en un gel. ¿Las manchas en el piso se han convertido en una pesadilla? Ahora con Procenex Pisos Antigrasa, limpiar el piso de tu cocina es más fácil que nunca. Su fórmula contiene potentes aceleradores de limpieza que disuelven la grasa mejor que tu limpiador habitual. Procenex Antigrasa, limpieza que se siente, ahora sin dramas. Para desinfectar tu casa usa Procenex Original, efectivo contra el virus SARS-CoV-2. ¿Sabías que una mala limpieza de la placa de descanso puede comprometer tu salud? Probá Corega Tabs, que en solo 3 minutos elimina el 99,99% de las bacterias que causan el mal olor. Corega Tabs es práctico y funciona. Este domingo, en exclusivo, el peor de los pecados. Vacunación VIP en un centro de discapacidad. Y además, las misteriosas visitas a Alberto Fernández en Olivos. La Cornisa, 20-30 horas, en La Nación Más. Chango Más y Walmart te vuelven a traer semana de ofertas. Hasta el miércoles 14 de abril seguimos con el 50% en la segunda unidad en marcas seleccionadas de gaseosas, aguas saborizadas, lácteos, postres y muchos productos más. 25% llevando una unidad o más en cervezas. 3x2 en aguas, tapas para empanadas y pascualinas seleccionadas. Además, durante todo el mes no te pierdas la canasta para tu alacena de nuestras marcas. Son 9 productos de almacén a tan solo 499 pesos. En Chango Más y Walmart encontrás todos los días el mejor precio. Aliados de tu Cocina presenta Cremón de la Serenísima. Un queso que por su doble crema rinde mucho más, porque se derrite como ninguno dándole un sabor muy especial a tus comidas. Cremón de la Serenísima, el aliado de tu cocina. No te rompas la cabeza buscando. Eso que necesitas lo encontrás en los precios remodelados de Easy. Por eso, del 6 al 11 de abril aprovecha hasta un 40% en miles de productos seleccionados en todos nuestros locales y en easy.com.ar. Además, 12 cuotas sin interés. Easy. Cuando encontrás un beneficio en la app de Club La Nación, respirás bien hondo. Y si de camino a la casa de tu amiga recibís otro beneficio, más todavía. Y ni hablar cuando te olvidas la tarjeta de Club y usás la credencial virtual por primera vez. Llegó la pizza. Con la nueva app de Club La Nación, los beneficios de siempre son más accesibles que nunca. Hey, hincha de Deportivo Filtro, ¿te enteraste lo nuevo que tiene Fibertel y Personal? Tenés 100 megas de Fibertel para navegar en casa y 30 gigas de regalo en tu Personal para usar donde quieras, para tirar carita desde el living hasta la terraza. Fibertel y Personal. El paciente, cuando consume algo frío o algo caliente, siente ese pinchazo en el nervio que es la sensibilidad dental. No hay que ignorarla, porque es una condición que puede empeorar. Sensodine, la marca número 1 recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. Aliados de tu Cocina presenta Crema para Cocinar La Serenísima. Una crema que realza tus platos con la calidad y frescura única de La Serenísima. Por su sabor y textura salsea mucho mejor cubriendo todas tus comidas. Crema para Cocinar La Serenísima, el aliado de tu cocina. Hinds Rosa, la suavidad que llevas todos los días en tu piel. Hinds, en la piel de la mujer. No. Subite al confort del nuevo SUV Citroën C5 Aircross. Comfort Class SUV. Citroën. Gracias por esperarnos, son ustedes muy amables. Conseguimos un cronista con nombre italiano para que vaya al hospital italiano y nos cuente qué está pasando allí con la vacunación. Robertino, en el Hospital Italiano de Buenos Aires, ahí en la calle Gascón, o en cualquiera de las entradas importantes del hospital. Adelante. Hola, doctor. Sí, correcto. Acá estoy con... Correcto, Robertino con nombre italiano. No esperaba esa presentación. Así que acá estamos. Exactamente, chicos, desde el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires. Hablaban mucho ustedes, ¿no es cierto?, de la vacuna. Quizás el bien más preciado en este momento en Argentina y en todos los lugares, para contarles que acá en el Hospital Italiano, como se supo comentar efectivamente, y bien saben ustedes, se han informado siempre con precisión, también se están vacunando muchas personas. Lo importante es contar quiénes, digamos, y cómo funciona
la vacunación en ese sentido. Nosotros estuvimos averiguando con gente de la ciudad y por supuesto también de aquí. Y lo importante es contar que, además de los centros públicos, ¿no es cierto?, vacunatorios de la ciudad, que por ejemplo desde la mañana estuvimos en uno de ellos, por ejemplo el Luna Park, también la ciudad, para colaborar, digamos, con la vacunación, ya hace varios meses firmó convenio con 7 obras sociales y entidades de la seguridad social que colaboran con la vacunación de sus afiliados, justamente. Uno de esos lugares es el Hospital Italiano aquí en la ciudad de Buenos Aires. Además también está, por ejemplo, el Británico, el Alemán, el Sanatorio Güemes, OSECAC, CEMIC, son algunos de esos lugares en los que sus afiliados se pueden vacunar. Pero no hay ningún tipo de privilegio. La ciudad lo que, digamos, exigió a la hora de hacer esos convenios es que estos lugares tienen que seguir el mismo cronograma, ¿no es cierto?, de los vacunatorios públicos de la ciudad de Buenos Aires, para garantizar a su vez también la equidad en las personas que deciden vacunarse de manera privada, ¿no?, porque están afiliados justamente a los lugares que tienen convenios con la ciudad, por ejemplo el Hospital Italiano, que tengan, insistimos, el mismo régimen, el mismo cronograma de aquellos que no están afiliados, por ejemplo, aquí al Hospital Italiano, doctor. Robertino, es clarísimo lo que acabas de decir, realmente no hay mucho más que agregar salvo esto. Por supuesto es gratuita la vacunación, no hay ninguna duda, y por supuesto se vacuna al padrón de afiliados al Hospital Italiano. Hoy la Ciudad de Buenos Aires está vacunando a personas de 70 años en más. El Hospital Italiano vacuna de su padrón a aquellos que tengan 70 años en más, luego de haber entregado este padrón al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al Ministerio de Salud, para que haga los controles pertinentes. De tal modo que no puede ir cualquiera al hospital, van aquellos que tienen que ver con la afiliación al Hospital Italiano, al Británico, o al Alemán, o al que fuere, o a OSECAC, o al CEMIC. Pero lo cierto es que no, esto es nada más que agregar otros vacunatorios y dejarlos disponibles para la gente que está afiliada a esas instituciones, ¿no? Exactamente, así es. De hecho, la ciudad les pidió a estos lugares como el Hospital Italiano justamente sus afiliados, dentro de los afiliados cuáles estarían dentro de los que la ciudad va a vacunar en esta etapa, por ejemplo, personas mayores de 70 años, y esas personas son las que se pudieron afiliar, por ejemplo, aquí en el Italiano, para empadronarse y vacunarse, por ejemplo, aquí. Así que en ese sentido están funcionando este tipo de lugares para colaborar con la vacunación en general. Robertino, mille grazie, un abbraccione molto grande e ci sentiamo. Ciao. Bueno, lo único que hace esto en realidad es distender la vacunación en el sector público, ¿no? Lo que hace es tener un lugar más donde los adultos mayores, por ejemplo, en este momento puedan vacunarse. Así es. Exacto. Entonces es abrir las bocas de entrega de vacunas, en el sentido de entrega es de administración de vacunas, a hospitales comunitarios, porque son hospitales de comunidades, la comunidad italiana o comunidades. Además, las personas que están afiliados ahí conocen perfectamente el lugar, se sienten más seguros, ¿no? Lo hacen de una manera más rápida. Exactamente. Bien. Vamos entonces ahora a darles un consejo a todos ustedes. En estos tiempos en donde no alcanza con lo conocido, llegó Nanoasepsis, la evolución en alcohol en gel. Nanoasepsis está desarrollado con nanotecnología de avanzada. Contiene iones de plata que otorgan mayor protección a tus manos por muchas más horas. Gracias a la aloe vera logramos un cuidado extra para tu piel. Nanoasepsis, con tecnología nanotech. Está Santiago Neme con nosotros, el doctor Santiago Neme, desde la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, Estados Unidos. ¿Está Santiago? Hola, Santiago. Ah, muy bien. Hola. Muy bien. Perfecto, ¿cómo estás? Gracias por esperarnos. Bien, ¿y ustedes cómo están? ¿Qué temperatura hace ahora ahí en Washington? Son 12 grados. Está. Porque hace un sol hermoso. Hace un par de semanas veíamos nieve, o sea, y ahora vemos que los árboles empiezan a tener su color verde. Sí, estamos. Sí. Santiago, hay una preocupación habitualmente, es que el paciente cuando tiene la infección, cuando se le hace el diagnóstico, el paciente emocionalmente está afectado. Pero después no sabe qué es lo que va a pasar y quisiéramos poder con vos compartir cómo es ese momento en el cual el médico se acerca al paciente que tiene una infección ambulatoria, cuáles son las recomendaciones, cuáles son las alertas y qué habría que hacer con los contactos de ese paciente.
Perfecto, muchas gracias. Sí, lo que quería empezar a decir es que hay un espectro de síntomas que va desde la infección asintomática a la infección severa, es decir, a la enfermedad severa. Sabemos que el 30%, depende del estudio, de las infecciones por SARS-CoV-2 son asintomáticas, es decir, las personas no tienen síntomas. Por eso es que el testeo es tan importante. Ahora, de las personas que tienen síntomas, el 80%, o sea, la gran mayoría, van a tener un COVID leve. El COVID leve tiene que ver con personas que solamente tienen fiebre, que tienen decaimiento, que quizás tienen tos, tienen un poco de dolor de pecho, pero es un dolor de pecho intermitente cuando la persona tose, por ejemplo. Y son personas que se recuperan sin ningún problema. Después tenemos las enfermedades moderadas y después severas. Y todo tiene que ver, o sea, el paso de la enfermedad leve a la moderada es donde realmente nos tenemos que focalizar en el consejo a los pacientes. Porque ¿En qué día ocurre? O sea, los primeros días están con fiebre, tienen pocos síntomas muchos de ellos, pero ¿qué día empezamos los médicos a mirar? ¿Por qué no los compartís tu recomendación? En general lo que decimos es desde la enfermedad esta tiene un periodo de incubación de 2 días a 14 días. En general la persona se diagnostica al día 5, que es donde en general empiezan los síntomas, y la enfermedad severa se declara en general a los 10 días de la infección. Es decir, en ese momento es donde, digamos, se divide la persona que sigue en leve y se recuperará y la persona que va más a tener problemas severos. Y los problemas severos tienen que ver con la función respiratoria de la persona. Y por eso es que realmente nos focalizamos en educar al paciente, decir, señor, ¿todo va bien? Sí, no tiene problemas de respiración y sí usando lo que nosotros llamamos un oxímetro que mide la saturación de oxígeno de la sangre del paciente si el número S no está inferior al 94%. Entonces, si por ejemplo yo tengo un paciente que me llama y me dice, doctor Neme, tengo la saturación menos del 94%, pero más del 90%, y me siento más o menos bien. Esa es una persona que yo lo tengo que cuidar mucho y ver mucho. ¿Por qué? Cuando baja esa saturación menos del 90%, ahí puedo estar en problemas. Entonces, ahí es donde esa es la alerta, Santiago. Esa es la alerta, Santiago. La alerta es ese momento, ¿no? Ahí es cuando uno tiene que ponerse en acción. Yo le diría, Mariana, normalmente si yo oscilo entre 96% y 100%, todo está bien, no me tengo que preocupar, porque yo subo las escaleras y voy a oscilar en esos valores. Pero cuando yo estoy menos del 94%, ahí me tengo que preocupar. Cuando a mí realmente empiezo yo a respirar a un ritmo, una frecuencia respiratoria, más de los 16 respiraciones por minuto, ahí me tengo que preocupar, porque en general decimos que normalmente yo tengo que respirar 12 a 16 veces por minuto. ¿Hay algún otro síntoma que me tenga que preocupar? O sea, si la fiebre no baja, si la tos persiste y cada vez es más fuerte, no sé, te pregunto si hay alguna otra cosa que haya que mirar detenidamente. La fiebre y sobre todo en las personas jóvenes puede ser bastante alta. No me preocupa tanto la fiebre, lo que sí me preocupa es que la respiración sea más fatigada, que yo me esté cansando al respirar, que yo estoy respirando más rápido, que no puedo tener aire. También me preocuparía mucho el sentido de que la persona tenga más un dolor de pecho constante, que indica que la persona puede tener una neumonía complicada, es decir, puede tener lo que se llama un empiema, que es bastante complejo eso. Y como decía Claudio, le estaba recomendando a un amigo hacerse un TAC. Bueno, a esa persona con ese dolor persistente de pecho, que no solamente tiene que ver con la tos, yo a esa persona me gustaría estudiarlo, me gustaría hacerle una radiografía, me gustaría quizás hacerle una tomografía para ver bien si tiene ya un caso severo, que es decir, más del 50% del pulmón está afectado, por ejemplo. Pero para hacerlo simple, y la otra cosa que se ve mucho en las personas mayores, es que las personas mayores se confunden.
empieza lo que llamamos un delirio por la enfermedad aguda. Entonces son esas tres cosas. Sería la frecuencia respiratoria, o sea, respirar más de 16 veces por minuto, la saturación de oxígeno, si es que yo tengo en mi casa un oxímetro y en realidad nosotros lo recomendamos. Y la tercera cosa tiene que ver con esa alteración mental que sobre todo la gente más grande siente, y ese es un signo de alerta también. Y también está, yo cuando doy el oxímetro al paciente lo sigo mucho por teléfono, porque yo no quiero que esa persona venga a mi clínica sin necesitar venir y atender, ¿no? Y atenderlo directamente, porque solamente tenemos esos datos por teléfono. Pero sí, si yo veo que la saturación sigue bajando, más del menos del 90%, ahí sí es una cita de emergencia. Realmente, Santiago, fue impecable tu relato. Estos parámetros eran lo que queríamos poder transmitir a las personas de cuáles son las alertas y el momento en que uno se tiene que preocupar. Y lo que dijiste realmente del oxímetro, hoy las personas conocen, pero hay algunas personas que pueden no conocer un oxímetro, y entonces ahí por eso Claudio le va a mostrar lo que tiene el dedo, este dispositivo que hoy por hoy se compra y que uno puede medirse ese nivel de oxígeno, y eso es lo que se le dice al médico por teléfono, y el médico por teléfono va guiando a ese paciente si tiene que ser hospitalizado, si tiene que ser sometido a una tomografía. Así que creo que esto es lo que queríamos transmitir en el programa, así que fue impecable, Santiago. Ahí está, mira, el doctor Sin nos muestra ese aparatito que tenemos que tener para medirlo en casa. Exacto, ¿no? en el cual uno es tan fácil que lo que hace es esto. Es decir, ponerlo en el dedo y luego apoyarlo y luego va a mostrar, por ejemplo, 99 la saturación de oxígeno. Es decir, 99, ahora estoy en 100 y con 68 de frecuencia cardíaca, 99. Que esto es absolutamente importante, porque esto lo que hace es en el teléfono darle al médico la información. ¿Estás de acuerdo, Santiago? Totalmente. Lo que tenemos que pensar que el oxímetro es la parte objetiva, es como el estetoscopio del pulmón, digamos, remoto, ¿no? Entonces, porque la gente cuando tiene el diagnóstico de COVID le da miedo, está preocupada, entonces a veces sí puede respirar un poco más fuerte. Le diría, no se preocupen entre los valores de 96 al 100%. También si usted tiene EPOC, una enfermedad crónica, va a tener menos saturación normalmente. Entonces no se preocupe si el primer valor ve de 92%, porque es normal para una persona de EPOC que tenga un valor de 92%. O sea, que hay muchos pacientes, y con esto seguramente cerramos, pero hay muchos pacientes que, lo que decía Mariana, tienen tos. Y entonces uno dice, bueno, no, parecía que la tos es producto de la infección y entonces no hay que hacer nada. No, al contrario, hay que darle medicamentos, coincidís, Santiago, hay que darle medicamentos para que disminuya la tos, porque de esa manera no tiene tanto esfuerzo de tos, claro, y el nivel de oxígeno se mantiene en forma adecuada. O sea, la tos puede provocar disminución del oxígeno por el esfuerzo respiratorio que tienen los pacientes. Totalmente. Y hablando de la tos, una consulta muy común que tenemos nosotros los infectólogos es que la gente te llama a las 2, 3 semanas, sigo teniendo tos, ¿qué hago? Sí. Sabemos que esto puede durar hasta 8 semanas. ¿Por qué? Porque hay una inflamación bronquial que no tiene que ver con tener la enfermedad aguda, tiene que ver con el proceso de inflamación que dura hasta 8 semanas. Es decir, hay que decirle al paciente, sí va a toser mucho tiempo, pero ya no es infeccioso. Por eso tenemos que recordar que las personas más allá de los 10 días no son contagiosas. Ya no infectan, claro. Exacto. Y también lo otro que quería decir a la población, nosotros sabemos lo que funciona. Es el triángulo de la prevención. Nosotros sabemos que los barbijos de 2 a más capas funcionan. Si pueden ser de tela está bien, pero 2 a más capas, sabemos que el ajuste, el calce tiene que ser bueno. Sabemos que el distanciamiento social de más de 2 metros funciona, y también sabemos que la circulación de aire funciona. Pero en el centro de esto están los testeos.
¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que el 30% de las personas no tienen síntomas. Son asintomáticas, Claro. sí señor. Sí, Exacto, entonces por eso estamos hablando Es muchísimo tanto el 30. en este programa. Santiago, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y ojalá podamos contar con vos el sábado próximo. ¿Eh? Un abrazo muy grande, que la pases bien. Absolutamente. Y cuídate, Gracias. cuídate. Bueno, lo que les quiero contar y les quiero recomendar es no dejemos de cuidarnos. Cuando salgamos, recordemos usar siempre tapaboca, mantener distancia y elegir ambientes abiertos. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuídate es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Tengo una noticia muy especial para darles. Este fin de semana es el super fin de semana de ofertas en Coto. Ofertas de todo tipo. Habrá ofertas en pantalones porque me vendrían bárbaros. Un notición. Es super fin de semana Coto. Y hasta el domingo tenés asado a 399 pesos por kilo y vacío a 499 pesos por kilo. Y 70% de descuento en la segunda unidad, llevando 2 productos iguales en Nescafé, marcas seleccionadas de galletitas y cereales, Sabora, papas congeladas Simplot, Higienol doble hoja y en desodorantes corporales y todos los pañales. Conseguí los pantalones y mirá lo que encontré. No, te morís de envidia. Coto. Hola, soy Marcos. Quizás me recuerden de las propagandas de Galicia. Bueno, ¿cómo no me van a recordar? Mira qué semblante, ¿eh? Bueno, quería recordarles algo que quizás no recuerden, y es que pueden elegir cobrar su sueldo en el Galicia. Y si lo hacen, tienen adelanto de sueldo a tasa cero por un año o 12.000 puntos quiero para canjear por lo que quieran. Como ahorros en supermercados, combustibles o viajes a cualquier parte del país. Listo, ya les recordé. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Del viernes al martes en Disco y Jumbo, 3x2 en vinos y champañas. Pagando con tarjetas Encosud, 4x2. Además, 80% de descuento en la segunda unidad de marcas de protección femenina. 70% de descuento en la segunda unidad de marcas de galletitas, pañales, capilares y detergentes para la ropa. Además, llevando 2 capilares Pantene Max Pro Restauración por 400.000 litros, 185 pesos cada uno. Y llevando 2 jabón para la ropa Skip líquido clásico Doy Pack por 3 litros, 445 pesos cada uno. Más info, la mejor opción para continuar informados durante el fin de semana. Despertate junto a Viviana Valles, Daniel Santa Cruz y un gran equipo de especialistas. Sábados y domingos de 8 a 12 en La Nación Más. ¿Sabías que una mala limpieza de la placa de descanso puede comprometer tu salud? Probá Corega Tabs, que en solo 3 minutos elimina el 99,99% de las bacterias que causan el mal olor. Corega Tabs es práctico y funciona. No te rompas la cabeza buscando. Eso que necesitas lo encontrás en los precios remodelados de Easy. Por eso, del 6 al 11 de abril aprovecha hasta un 40% en miles de productos seleccionados en todos nuestros locales y en easy.com.ar. Además, 12 cuotas sin interés. Easy. El paciente, cuando consume algo frío o algo caliente, siente ese pinchazo en el nervio, que es la sensibilidad dental. No hay que ignorarla, porque es una condición que puede empeorar. Sensodine, la marca número 1 recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. Chango Más y Walmart te vuelven a traer semana de ofertas. Hasta el miércoles 14 de abril seguimos con el 50% en la segunda unidad en marcas seleccionadas de gaseosas, aguas saborizadas, lácteos, postres y muchos productos más. 25% llevando una unidad o más en cervezas, 3x2 en aguas, tapas para empanadas y pascualinas seleccionadas. Además, durante todo el mes no te pierdas la canasta para tu alacena de nuestras marcas. Son 9 productos de almacén a tan solo 499 pesos. En Chango Más y Walmart encontrás todos los días el mejor precio. ¿Llevas una vida activa? Protein de la Serenísima con más proteína es ideal para vos. Ahora sin lactosa y larga vida. Leches funcionales de la Serenísima, una para cada necesidad. Hey, hincha de Deportivo Filtro, ¿te enteraste lo nuevo que tiene Fivertel y Personal? Tenés 100 megas de Fivertel para navegar en casa y 30 gigas de regalo en tu personal para usar donde quieras, para tirar carita desde el living hasta la terraza. Fivertel y Personal. Desde que uso Corega recuperé la confianza. Solo necesito aplicar unas tiritas para fijar mi prótesis todo el día. Ahora puedo comer, hablar y sonreír con confianza. Corega, nunca dejes de sonreír. ¿Querés ganarte un año de Corega gratis? Participa en promocorega.com. Este domingo, en exclusivo, el peor de los pecados.
vacunación VIP en un centro de discapacidad y además las misteriosas visitas a Alberto Fernández en Olivos. La Cornisa, 20-30 horas, en La Nación Más. Si el año pinta duro, hay que ponerse corajudos. Por eso, acá estamos para dar pelea. Combatiremos sin pólvora, pero con polvo para hornear. Enfrentaremos el bombardeo de noticias con bombas de papa. Y a la incertidumbre, con compromiso y legumbres. Triunfaremos a golpes de horno, porque nuestros 1.400 productos Carrefour no subirán sus precios por 4 meses. Una vez más, defenderemos precio y calidad. Acá me dicen los doctores que los puedo llegar a empezar a cuestionar, pero no creo que sea así, ¿no? Una de las consultas más frecuentes y que estuvimos en este contacto con los televidentes que nos hicieron tiene que ver con la salud emocional, ¿no? ¿Qué provoca esta pandemia? La extensión, poner el eje en la extensión, que esto no termina, que sigue avanzando, la angustia de la incertidumbre, no saber qué va a pasar. Para esto vamos a contactar a una de las personas que nos pueden responder algunas preguntas que queremos hacerle. Y se trata de Gabriela Renaud, que es decana de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la USAL. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo andamos? Acá estamos. Bien, yo siento que la palabra más fuerte de esta pandemia tiene que ver con la incertidumbre, ¿no? Y cómo nos paramos los seres humanos cuando no sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Qué nos provoca? ¿Cuáles son las emociones que nos despierta eso? Sobre todo muy bien lo que estás diciendo. A ver, creo que la palabra es saber que las últimas certezas, dice un dicho, son en diciembre del 2019. Claro. A partir de este año, todos estamos viviendo una situación muy fuerte que tiene que ver, a partir de este año, hace un año, que es la incertidumbre, que es este síndrome de ansiedad disruptiva, que es esto de no saber qué nos va a pasar, cuántos se van a contagiar, a dónde vamos a estar. Esto es lo que está, y yo dividiría de todas formas esta pandemia en dos momentos. La dividiría en la primera etapa que se la lleva a 2020 y la dividiría en lo que está pasando hoy, 2021, donde se nos suma el seguir en pandemia, el estrés de la gente también. Y que eso tampoco ayuda, obviamente, a lo que es la inmunidad psíquica. No hay solamente hay una inmunidad con la parte biológica, sino también hay una inmunidad psíquica que debemos cuidar muchísimo, muchísimo, que es nuestras emociones. Hay un punto no menor que también la gente, al saturarse, al sentir que no puede dormir bien porque está mal, porque está con miedos, a entender que el afuera está tan peligroso, a escuchar tanta información, alguna suma y otra genera infodemia. La verdad que a todas las generaciones, porque esto es una pandemia que ha trabajado emocionalmente, absolutamente, con todas las generaciones. Yo creo que siempre uno tiene que entender que el hombre o la mujer es un individuo equilibrado entre la razón, que es la cabeza, que da todo lo que es razonamiento, la mente, y el corazón, que son las emociones. Gabriela, soy Claudio Sin. Buenos días y gracias. ¿Qué tal, Claudio? Un gusto escucharte. Gracias, es un honor para mí tenerte en este programa. La verdad que te agradecemos mucho el esfuerzo y nada, que nos ayudes a entender, porque tengo que agregar otro ingrediente a este cóctel tan particular que afecta contra nuestro aparato psíquico, que es... los problemas económicos, la incertidumbre también en lo económico, porque si yo tuviera que ocuparme solo de mi salud, de pronto algunas cosas las puedo controlar, pero si además empiezo a perder en lo económico, esto debe agregar, en capitalistas como nosotros, debe agregar seguramente una incertidumbre aún mayor. Sí. Porque, mira, fíjate, está perfecto esto. Uno fue leyendo, sobre todo el año pasado, pero es interesante volver a leer ahora. Hubo otras pestes, sí, la humanidad ha tenido varias. Pero, por ejemplo, Newton se pasó un año en una cueva y dice que fue su año milagroso, por ejemplo, donde descubrió un montón de cosas. Pero era lo único que había, no había medicación, obvio, pero también la economía o lo social regulaba distinto. El capitalismo trae lo económico, que hay que salir todos los días, obviamente,
lo social, que es el contacto con los demás, obviamente. Entonces, justamente ese síndrome de ansiedad disruptiva que tal lo caracterizara el doctor Moti Ben-Shahar a partir de todo este siglo trae muchísimas situaciones disruptivas y genera una ansiedad permanente, porque tal cual como vos decís, Claudio, si yo solucionara todo, me quedo acá adentro encerrada, como hicimos, por eso yo lo diferencio lo que está pasando ahora emocionalmente, es cierto, a lo que pasó emocionalmente el año pasado. Claro, Gabriela, Ahora, porque mira, perdón, Mariana. No, todo bien, no. No, digo, porque nos sacan una parte de la salud y además nos sacan los bienes. Y los bienes son posesión, ¿no? No, y además lo social, ¿no? También, digamos. Y exactamente, además, nos sacan por o sea, un lado. lo social es un sostén enorme para un momento de crisis en donde uno realmente se angustia muchísimo. Pero si vos podés encontrarte con alguien que querés y establecer vínculos, es mucho más llevadero y uno se siente más protegido, justamente emocionalmente, ¿no? Totalmente. Es más, el año pasado el impacto mayor estuvo. Trata de que no sea un distanciamiento social, conectarte por videollamadas, por Zoom, por Meet. Pero este año ya hay un cansancio ante eso, porque lo ves en los jóvenes, lo ves en las generaciones más grandes que estás ayudando, los ves en los niños, que si bien han retornado, retornan a espacios totalmente burbujales, diferentes. Entonces, la verdad creo que hoy, y me pareció espectacular el tema que eligieron, hay que cuidar muchísimo nuestras emociones, saber pedir ayuda, saber detectar cuando no estoy pudiendo dormir, cuando necesito que me escuchen, a otras emergencias, establecer redes, porque la verdad es cierto que es una enfermedad aparte que se vive muy sola. Sí. Gabriela, creo que seguramente en los próximos encuentros podríamos tomar específicamente también el tema cognitivo de los niños, porque bueno, van a pasar las próximas semanas, seguramente van a pasar también mucho tiempo en casa, esperemos que sea el menor tiempo posible, no porque se cierren las escuelas, sino porque va a bajar la intensidad de las escuelas, así que alguna primera visión, además de felicitarla a través de usted a la universidad, a la USAL, por la carrera de psicopedagogía y psicología, que son una de las mejores carreras, ¿no? Sí, la verdad imagínate, soy poco objetiva en esto, la verdad digo, tengo la pasión puesta, pero también reconozco que son carreras, junto con salud, obviamente, y con periodismo, perdónenme, que en este momento son fundamentales para pasar este momento. Bueno, muchísimas gracias. Como vos bien dijiste, educación es lo que no nos puede faltar, obvio, pero a la vez las aulas también, de alguna manera, conectan a las personas, sociabilizan también. Y nosotros estamos viendo a los alumnos de primero en la facultad, que no son los mismos alumnos, ni siquiera que los de primero del año pasado, que vienen de haber estado muy metidos adentro de Internet y que la verdad esa sociabilización está costando también. La necesitan. Por lo tanto, también son varias aristas, sí. La necesitan. Gracias, Gabriela, por esta comunicación. Esclareciste muchas de nuestras dudas, pero hay que seguir. Vamos a seguir seguramente preguntándote en alguna otra oportunidad. Todas las veces que quieran. Muchísimas gracias a ustedes. Se hacen un hermoso trabajo acompañar a la gente en tan semejante programa con salud. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Un beso grande. Caramba. Emilio Poggio es un médico argentino que está viviendo en Cleveland, en Ohio, en Estados Unidos, y es uno de los personajes más importantes, director del programa de trasplantes de nada más y nada menos que la Cleveland Clinic. La verdad, es un honor. Chapeau para un argentino que llegó a esa posición. Ahí estuvo Favaloro, les recuerdo, y desarrolló el bypass coronario. Así que seguimos, y estuvo Liliana Greenfield, hubo mucha gente importante argentina y además Emilio Poggio. Gracias por atendernos, Emilio, muy amable. Muchas gracias a ustedes y buen día a todos. Emilio, la pregunta es muy concreta. Los pacientes inmunodeprimidos, los inmunosuprimidos, los dializados y los pacientes trasplantados, ¿se pueden o se deben vacunar? Sí, buena pregunta. En realidad todo el mundo se debe vacunar, todo el mundo que mayor de ahora de 16 años. Y es muy importante que los pacientes que tengan factores de riesgo, como cualquier paciente que tiene enfermedad renal crónica o enfermedad cardiovascular o diabetes, etcétera, tiene mayor riesgo de contraer la enfermedad, y más que nada no de contraer la enfermedad, sino de enfermarse más severamente. Es decir, que definitivamente la vacunación es sugerida, es recomendada. Las vacunas no fueron estudiadas en las subpoblaciones porque fueron estudiadas en poblaciones grandes, pero sin restricción o sin
excluir pacientes con distintas comorbilidades, pero sabemos que funcionan, a lo mejor no tan bien como un paciente que es inmunocompetente, pero ayudan. O sea, vacunarse, tienen que vacunarse. Una pregunta que tiene que ver con esto. A ver, ¿el paciente inmunodeprimido que recibe la vacuna tiene posibilidad de generar una variante? ¿El virus se encuentra con un sistema inmunológico que le permite moverse y generar una variante diferente a la que recibió? Es una excelente pregunta. Los virus y bacterias y cualquier organismo evolucionan para sobrevivir, ¿no? Claro. En el tema de las bacterias son la respuesta a los antibióticos, pero en el tema de los virus son las mutaciones. Los virus normalmente mutan para sobrevivir, y cuanto más el virus puede sobrevivir en un ambiente fértil para la mutación, es más probable que mute. Es decir, pacientes que tienen viremia por cualquier virus, que perdure en el tiempo, cuando el sistema inmunológico reconoce al virus puede ya haber formado una alternativa para esquivar al sistema inmunológico. Claro. Es decir, la perduración de la infección a largo tiempo, no estoy hablando de COVID, estoy hablando en general, ¿no? En general, sí. Hace al virus susceptible a la mutación. Mutaciones puede haber miles, más. Todas las células mutan, nosotros tenemos miles de mutaciones. Claro. El tema es cuándo una mutación es clínicamente relevante, ¿no? Importante. Muy interesante. ¿Alguna pregunta, Roberto? No, creo que es claro, y que este grupo de pacientes debe ser, como estaba diciendo Emilio, vacunados sin mayores dudas. Perdón, independientemente, Emilio, ahora sí es la ultimísima pregunta, independientemente de si esa inmunodepresión tiene que ver con problemas reumatológicos, oncológicos o lo que fuere, independientemente de la patología o de la enfermedad de base que generó que tuviera que recibir medicamentos inmunodepresores, ¿no? Totalmente. En el trasplante la inmunosupresión es extrema, ¿no? Claro, claro. Es diferente que en los pacientes con enfermedades autoinmunes, que es más leve. Nosotros inmunosuprimimos a un paciente a un nivel extremo. Claro. Los 3 a 6 meses, el paciente no tiene capacidad de respuesta inmunológica, tiene muy poca, porque queremos que acepte el órgano, ¿no? Y que no rechace el órgano. Claro. Estamos pidiendo al sistema inmunológico dos cosas diferentes. Una, que acepte el órgano, y la otra, que rechace al virus, ¿no? O que reaccione al virus. Y es muy complicado, pero lo manejamos. Emilio, muchísimas gracias. La verdad que fue un honor hablar con vos. Te pido, si en otra oportunidad te llamamos, si por favor podés participar, porque vamos a continuar con alguna otra inquietud seguramente vinculada con tu trabajo, y nos encantaría que nos cuentes cómo es en otra oportunidad. Totalmente. Un abrazo muy grande. Me encanta porque es tan concreto las respuestas que... Muy bien, muchas gracias. Estar primero en la vacunación, ¿no? Sí, qué buen programa. Junto con los obesos. Junto con los obesos. Bueno, nosotros contestamos, armamos el programa de acuerdo a las preguntas de la gente, ¿no? Y de acuerdo a las circunstancias de la realidad, por supuesto, lo que está ocurriendo. Pero la verdad es que me gustaría estimularlos a que hagan las preguntas que quieran, así nos van orientando, ¿no? De alguna manera. Con el hashtag más salud @lanacionmás en Instagram. Sobre todo ahí tenemos ese lugar en donde ustedes pueden mandarnos sus preguntas, sus inquietudes. Roberto. Termina el programa y me pongo el barbijo, porque en el momento que termina el aire nos ponemos el barbijo y tenemos que estar protegidos. Acá lo tenemos, mirá. Bien. Vos también, es muy bien. Con cadenita. Hay una foto la última foto. Muy linda, a ver, ahí la vemos. Una cigüeña. Una cigüeña que trae vacunas. Esto es lo que. Esto es, por supuesto, es arte callejero, y la verdad es que nos pareció que es una fotografía muy interesante sobre el próximo paso que todos esperamos, que la paloma de la paz pase entre todos nosotros y basta de grietas, nos traiga vacunas para todos. Llegó Clara Mariño. Mirá, ya llegó Clara Mariño, la tenemos aquí a Clara. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, acá estamos con Rubén Rabanal para seguir haciendo el muy buen programa que están haciendo ustedes. Continuarlo. Ustedes son mucho mejores, no hay ninguna duda. Así que nada, muchas gracias, que tengan un buen programa y ojalá podamos darle a la gente lo que necesite. Esto es lo más importante. Nos dejamos entonces con las cosas claras, ¿eh?